¿También te parece ridículo que hayan censurado esa foto? La voz a mi lado me sorprendió. Me giré y la vi. Una chica observaba la misma imagen que yo. Una pareja de mujeres besándose, parte de una exposición callejera sobre diversidad. Su mirada era aguda, pero su sonrisa contenía algo más que ironía. Curiosidad, tal vez, o desafío. Ridículo es poco, le respondí, intentando no parecer tan impresionada por su presencia. Es arte, no propaganda. Ella asintió, con una calma que me desconcertó. Parecía moverse en su propio tiempo, ajena al murmullo de los turistas y al bullicio de la Plaza del Salvador. Me ofreció la mano sin dejar de mirarme. Elena. Lara. Nada en ese gesto fue casual. Durante los días siguientes la volví a ver. No por casualidad. Yo era la autora de la exposición, y ella empezó a pasar por allí casi cada tarde, a veces sola, otras con una amiga que siempre se quedaba rezagada. Elena se detenía frente a las mismas imágenes, como si buscara algo en ellas que no se atrevía a decir en voz alta. La tercera vez que hablamos, me preguntó si siempre había sabido que era diferente. No lo dijo así, exactamente, pero entendí. Desde los 14, más o menos, respondí sin darle demasiadas vueltas. Tú no. Negó con la cabeza, con un gesto contenido. No insistí. Había algo frágil detrás de sus silencios, algo que se deshacía si lo tocabas demasiado pronto. Un domingo me pidió que le mostrara mis otras fotos. Caminamos por el casco antiguo hasta llegar a mi pequeño estudio. Encendí la pantalla, mostrándole retratos, marchas, rincones ocultos de la ciudad. Elena no hablaba mucho, pero su atención era total. Se acercó más cuando vio una imagen tomada en una manifestación del orgullo. ¿No te da miedo? ¿El qué? ¿Que alguien te vea así, tan expuesta? La miré largo rato antes de responder. Me daría más miedo pasar toda la vida fingiendo ser otra persona. No dijo nada. Pero esa noche, cuando se fue, dejó sus dedos un segundo más de lo necesario sobre los míos. Una semana después me escribió: ¿Tienes tiempo mañana? Nos encontramos en una azotea con vistas a la Giralda. Trajo café y una manta vieja que extendimos sobre las baldosas. Hablamos de todo, menos de nosotras. Del calor, de libros, de cine, de cosas sin importancia, hasta que el silencio se volvió insoportable. ¿Por qué sigues viniendo?, le pregunté. Porque contigo puedo respirar, susurró. Porque no me siento tan sola. No sabía qué hacer con esas palabras. Quería besarla. Quería preguntarle si sabía lo que estaba haciendo. Pero ella ya se había apartado, como si haberse expuesto así la hubiera dejado vulnerable. ¿Tus padres lo saben?, pregunté con cautela. Elena se rió, pero sin alegría. Mi padre es senador, Partido Conservador. ¿Qué crees? Todo encajó de golpe. Su miedo, sus huidas, sus silencios y también el peligro. No tienes que ser como ellos, dije, más duro de lo que pretendía. ¿Y tú crees que es tan fácil? Sus ojos ardían. No todas tenemos el privilegio de hacer lo que queremos. Nos quedamos calladas. La Giralda iluminada parecía burlarse de nosotras, tan pequeñas frente a todo lo que se esperaba de ella. Esa noche no nos despedimos. Ella simplemente se fue. Y al día siguiente, en redes sociales, vi su rostro en una publicación de compromiso. Elena, sonriendo junto a un joven empresario, con el texto: «Comprometidos, familia unida y feliz». Sentí que se me rompía algo por dentro, no por lo que había hecho, sino porque, por un momento, había creído que podía elegir, y me había equivocado. La publicación seguía allí, como si no bastara con haberla visto una vez. «Comprometidos», decía. Sonreían, ella y él, como si fuera el final feliz de una historia perfecta. Pero yo sabía demasiado para creer en eso. No le escribí, no respondí sus mensajes, que llegaron tarde esa noche. No es lo que parece.
Por favor, hablemos. Solo dame una oportunidad para explicarte. Pero no quería explicaciones. Quería olvidarme de su voz, de sus dedos rozando los míos, de esa frase absurda que me había susurrado. Contigo puedo respirar. Mentira. Nadie que respira contigo te deja sin aire después. Pasaron días. Evité la zona donde exponía mis fotos. Evité abrir redes sociales. Evité a mis propias amigas. No sabía cómo contar lo que había pasado. Me sentía idiota. Yo, que siempre había sido tan cuidadosa, tan racional, había caído en algo que nunca fue real. Hasta que apareció. Un martes cualquiera, en la puerta de mi estudio. No llamó antes. No preguntó si podía venir. Simplemente estaba allí, con la mirada cansada y los ojos que no había podido sacar de mi cabeza desde aquella azotea. «Necesito hablar contigo», dijo. No le respondí, pero me hice a un lado para dejarla pasar. Caminó hasta el centro del espacio nerviosa. Yo permanecí cerca de la puerta, los brazos cruzados. «No es un compromiso real», empezó. «Fue decisión de mi padre, una estrategia. Él piensa que así se callan los rumores. ¿Y tú qué piensas?» Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Elena bajó la mirada. «¡Que estoy atrapada!» Ese silencio dolió más que cualquier grito. «¿Y lo nuestro? ¿Lo que dijiste? ¿También fue parte de la estrategia?» «Claro que no», alzó la cabeza por fin. «Lo que sentí contigo fue lo único real en mucho tiempo». «Pues lo escondiste muy bien». Nos quedamos quietas, respirando el mismo aire como si eso bastara para no desmoronarnos. «No estoy pidiéndote que me perdones», continuó ella más baja. «Solo quería que supieras que no te mentí, que si me hubiera atrevido a elegir, habría sido distinto. Pero no lo hiciste». Elena se giró hacia la puerta y por un instante creí que se iría sin más, pero antes de salir se detuvo. «Voy a dejarlo. No sé cómo ni cuándo, pero no voy a casarme con él. No puedo seguir viviendo así. Solo dame tiempo». No respondí. No confiaba en promesas sin acciones. Una semana después, la prensa publicó una entrevista exclusiva con el senador, su padre. Hablaba de valores familiares, del honor de la institución del matrimonio y de lo orgulloso que estaba de su hija y su futuro yerno. Vomité. Ese mismo día, alguien grafiteó mi estudio. No dejaron insultos, pero sí símbolos. Suficiente para entender el mensaje. Y entonces comprendí algo que no había querido ver. Elena no solo tenía miedo, también era peligrosa para mí. No por lo que era, sino por lo que representaba. Su mundo, su apellido, su entorno, todo eso era incompatible con mi vida. Pero no la odiaba. Eso era lo peor. Aún pensaba en ella cuando caminaba por la ciudad. Aún buscaba su rostro en los lugares donde solíamos coincidir. Aún me dolía no tenerla cerca. Una noche la encontré esperando en un banco frente a mi casa. «No tienes derecho a estar aquí», le dije. «Lo sé, pero necesito decirte algo». Suspiré, me senté sin mirarla. «Voy a hacerlo público», anunció. «No el compromiso, lo otro, lo nuestro. Quiero dejar de esconderme». La miré por fin. «¿Sabes lo que eso implica?» «Sí». «¿Y estás dispuesta a perderlo todo?» «Ya lo he perdido todo», respondió. «Solo me quedas tú». No supe qué contestar, pero esa noche, mientras se alejaba por la acera, supe que algo había cambiado. No era una promesa vacía esta vez, era una decisión. El anuncio no tardó en llegar, no vino de ella, ni siquiera de algún medio local. Fue una exclusiva nacional. La hija del senador Guzmán rompe su compromiso y declara que está enamorada de una mujer. Una foto borrosa nos mostraba juntas, tomadas de la mano en una esquina de Triana. Yo ni siquiera sabía que alguien nos había visto. La publicación desató un terremoto, llamadas anónimas, mensajes amenazantes, comentarios en mis redes,
acusándome de destruir una familia. Y lo peor, el silencio de Elena. Pasaron 2 días, luego 3. Ninguna respuesta, ni una llamada, ni una explicación, solo el caos, y yo sola en medio de él. No aguanté más y fui a buscarla. Sabía dónde vivía, nunca había ido, pero había escuchado suficiente para saber la dirección. El barrio era cerrado, vigilado, no me dejaron pasar. Una mujer mayor, tal vez su madre, bajó al portón cuando insistí. No me dejó hablar. «Ella no quiere verte», dijo sin matices. «Lo que hiciste fue cruel. No tienes idea del daño que causaste». «¿Yo?», pregunté incrédula. «¿Yo soy la cruel?». La puerta se cerró en mi cara. Volví a casa con el corazón en ruinas. Todo lo que había intentado construir, incluso con miedo, incluso a medias, se había derrumbado. Y entonces llegó el comunicado del senador. Una rueda de prensa, flashazos, declaraciones estudiadas. Elena está atravesando una crisis emocional. Fue manipulada por un activista con intenciones políticas. Mi familia es víctima de una campaña de difamación. No la nombró. A mí sí, activista, manipuladora, enemiga de la familia. Las palabras me golpearon como piedras. Mi galería fue clausurada 2 días después por irregularidades administrativas. Un cliente canceló una exposición programada en Valencia. Mis amigas comenzaron a evitar mis llamadas, algunas con excusas, otras con miedo. Me quedé sin trabajo, sin espacio, sin voz. Solo entonces Elena apareció. Entró sin pedir permiso, los ojos rojos, la respiración agitada. «No sabía que iban a hacer eso», dijo de inmediato. «Lo juro, no sabía que iban a usarte así». «No me usaron, Elena, tú me usaste». «No, yo...». «Callaste cuando más te necesitaba. Dejaste que me hundiera mientras tú te escondías detrás de un muro». «Me obligaron», susurró. «Me encerraron en casa, me quitaron el móvil, me amenazaron con internarme. ¿Y aún así viniste? ¿A qué?». Se acercó, con esa mezcla de culpa y desesperación que ya conocía demasiado bien. «Porque te amo», dijo sin rodeos. «Y no puedo más». Me dolía creerle, pero también me dolía no hacerlo. «¿Y ahora qué?», pregunté, sin poder contener el temblor en la voz. «¿Crees que con eso basta? ¿Que puedes aparecer y decir te amo? ¿Y todo se arregla?». «No», respondió. «Pero puedo empezar por pedirte perdón». «No lo hagas si no estás dispuesta a perderlo todo». «Ya lo hice». Su voz apenas era un susurro. «Me echaron de casa esta mañana. Mi padre dijo que ya no soy su hija, que soy una vergüenza. Estoy sola, Lara». No me moví. Quería abrazarla, quería odiarla. No hice ninguna de las 2 cosas, solo la miré. Y esa noche no se quedó. Pero tampoco cerré la puerta del todo, porque por primera vez no vino a esconderse. Vino a enfrentar lo que había roto. Y aunque no lo dijera en voz alta, yo también estaba rota. Elena desapareció durante 2 semanas. No contestaba mensajes. Nadie sabía dónde estaba. Solo supe que el senador Guzmán había sido visto saliendo del Hospital Militar de Córdoba, con el rostro endurecido. Los medios callaban, las redes no. Había rumores de ingreso psiquiátrico, de aislamiento forzado. Algunos decían que Elena se había fugado del país, otros que la habían corregido. Yo no sabía qué creer, solo sabía que el miedo se me había metido bajo la piel. Una mañana, alguien escupió en la puerta de mi casa. Otra, encontré una pintada en la fachada: «Pervertida fuera de Sevilla». Ya no era solo rechazo, era violencia. Pensé en irme, empacar, desaparecer. Pero no tenía dónde ir, ni con qué. Un periodista me localizó en una cafetería. «¿Quieres contar tu versión?», preguntó, sin rodeos. «Si no lo haces tú, lo harán otros». No sabía qué decir. ¿Para qué hablar si nadie escucha? Esa misma tarde recibí una carta anónima en el buzón. Solo decía: «Gracias por no rendirte».
Y entonces lo decidí. Días después me senté frente a una cámara, sin maquillaje, sin preparación, sin guión. Me llamo Lara Márquez, soy fotógrafa y soy lesbiana. Respiré hondo. Hace unos meses me enamoré de una chica que no podía decir quién era, ni siquiera a sí misma, y cuando finalmente lo hizo, el mundo la castigó por ello, a ella y a mí. Conté lo que había pasado, cómo los medios habían manipulado la historia, cómo el poder había aplastado una voz incómoda. No vine a defenderme, vine a decir que no me avergüenzo de amar, de ser, de resistir. El video se hizo viral. No tardaron en llegar los insultos. Pero también llegaron mensajes de jóvenes que decían sentirse menos solos. Madres, profesoras, incluso policías, que agradecían la valentía. Pero yo no me sentía valiente, me sentía vacía. Hasta que ella volvió. Una noche cualquiera, apareció en la puerta de mi casa. Llevaba una mochila al hombro. Ojeras, silencio. Salí por mi cuenta, dijo. No podía quedarme más tiempo ahí. No pregunté cómo, ni cuánto había costado. Solo la dejé pasar. Pasó la noche en el sofá. No hablamos mucho, pero su presencia era suficiente. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté al amanecer. No lo sé. Buscar trabajo, vivir, ser yo. Aunque nadie quiera verlo. La miré con más ternura que rabia. Puedes quedarte aquí un tiempo. No quiero que te expongas más por mi culpa. Ya estoy expuesta. Lo único que me queda es decidir por quién vale la pena luchar. Se mordió el labio. Quiso responder, pero se le quebró la voz. Estoy cansada de tener miedo, susurró. Yo también lo estaba. Pero al menos, ahora, no lo estábamos solas. El siguiente ataque fue más sutil. Una galería importante canceló una exposición mía sin explicación. Un banco bloqueó una cuenta de forma preventiva. Un correo anónimo llegó a la escuela donde daba talleres, exigiendo mi expulsión por influenciar a menores. No tenía pruebas, pero sabía de dónde venía. Y aún así, no di un paso atrás. Elena empezó a colaborar con una organización LGTB. Daba charlas a escondidas. Escribía bajo seudónimo. Había perdido su apellido, sus privilegios, pero su voz sonaba más firme que nunca. Un día me dijo, «Nunca te pedí que lo arriesgaras todo por mí». «No lo hice por ti», respondí. «Lo hice por nosotras». Esa fue la primera vez que me abrazó sin temblar. Y por primera vez no pensé en el pasado. Pensé en lo que podíamos construir desde las ruinas. El juicio no era contra nosotras, pero se sintió como si lo fuera. Una excolaboradora del senador presentó una denuncia por falsificación de fondos públicos. En el proceso salieron a la luz correos internos, grabaciones, documentos confidenciales. Entre ellos, una conversación que revelaba cómo el equipo del senador había orquestado toda la campaña para desacreditarme. Mi nombre estaba en los informes, el de Elena también. Durante semanas fuimos llamadas como testigos. Tuvimos que relatar cada detalle, la relación, la exposición mediática, la difamación. ¿Y usted sostiene que fue perseguida por su orientación sexual?, preguntó el abogado de la defensa. Lo miré sin bajar la mirada. No lo sostengo. Lo viví. La sala quedó en silencio. Cuando terminó mi testimonio, Elena me tomó la mano, por primera vez en público, y nadie se atrevió a impedirlo. El senador perdió el fuero. Su carrera política se desplomó. Los medios que antes nos habían señalado, ahora hablaban de escándalo institucional. Algunos intentaron limpiar su imagen, otros simplemente callaron. Nosotras no celebramos. No era una victoria, era apenas justicia, y aún así algo cambió. La galería que me había cerrado las puertas me ofreció una nueva muestra. No acepté. Preferí exponer en una biblioteca pública, donde jóvenes venían a contarme sus historias, historias de miedo, de coraje, de amor.
Elena consiguió un puesto como redactora en una revista digital. Su nombre ya no era secreto. Sus textos hablaban de resistencia, de identidad, de reconstrucción. Una noche, mientras caminábamos por el río, se detuvo en seco. ¿Crees que algún día dejará de doler? No lo sé, respondí con honestidad. Pero al menos ya no duele sola. Nos sentamos en el borde de la orilla, sin prisa. Cuando te conocí, no sabía quién era, dijo casi en un susurro. Pensaba que lo nuestro era un error. ¿Y ahora? Ahora pienso que fue lo único verdadero que he tenido en años. No respondí, no hacía falta. Me apoyé en su hombro, y por primera vez no sentí miedo de que alguien nos viera. Los ataques no desaparecieron del todo. A veces alguien murmuraba en la calle. A veces recibíamos mensajes anónimos, pero ya no tenían poder sobre nosotras. Habíamos sobrevivido a algo más grande que el odio, la vergüenza, y eso no se olvida. Una mañana, mientras desayunábamos juntas, Elena dejó el móvil a un lado. Me han ofrecido dar una charla en un instituto, tema libre. Quiero hablar de lo que vivimos. ¿Estás segura? Sí. Quiero que las chicas como yo, como tú, sepan que no están solas. Entonces hazlo. Pero no quiero hacerlo sola, dijo mirándome. Quiero que vengas conmigo. Sonreí. Entonces vamos. Un año después, nuestra historia apareció en un documental sobre derechos LGTB en España. No como víctimas, como mujeres que eligieron no rendirse. En la última escena, una voz en off decía: ser valiente no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Y yo pensé en nosotras, en esa primera foto que Elena miró en silencio. En las noches que pasamos separadas, dudando si luchar valía la pena. En la vez que dijo, te amo, cuando todo se caía a pedazos. Pensé en lo que perdimos, pero sobre todo en lo que construimos después. Cuando las luces del estreno se apagaron, la sala se puso en pie. No por la película, por lo que representábamos. Elena me miró, con lágrimas contenidas. ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que lo logramos. Y lo habíamos hecho. No porque todo terminara bien, sino porque, después de todo, seguimos eligiéndonos. Y eso, en un mundo que tantas veces nos negó, ya era una forma de victoria.